VAR TV Podcast es presentado por Cámbialo ya, simplifica tu mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el episodio 23 de VAR TV Podcast. Para mí siempre es un honor poder conversar semana tras semana con mis amigos, como son Kevin y José, y seguimos en esta modalidad de tener invitados bastante buenos y de lujo acá en el podcast. Y hoy con un personaje o con una persona que es bastante influyente, digamos, en el fútbol, no solo en el fútbol nacional, me atrevería a decir que en el fútbol internacional, como lo es Cheche Vidal. Juan José Vidal, o como se le conoce, digamos, en el mundo futbolístico como Cheche. Y nada, para nosotros es un placer, Cheche, tenerte acá en Barte Podcast, un tipo, reitero, con voz autorizada para opinar, para dar su punto de vista de lo que está pasando hoy por hoy en el fútbol nacional. Y la intención de tenerte acá en Bar TV precisamente es para charlarle un rato y que nos cuentes un poco también tu visión de lo que está pasando. Y nada, primero preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cómo está la familia, ¿cómo has pasado estos días de pandemia y cuarentena en donde te encuentras? Gracias, Adrián. La verdad, les agradezco mucho la oportunidad de, a través de ustedes, de alguna manera, estar en contacto con nuestro país, ¿no? Y interesante que me hayas presentado como Juan José Vidal Noya. Yo le digo a la gente que si hay gente que me llama Juan José Vidal Noya, el culpable de esto es el fútbol nacional, porque obviamente a mí me conocen como Cheche Vidal en el fútbol nacional. Pero si alguien me llama Juan José Vidal Noya, creo que son o un cobrador o un vendedor. Entonces, enseguida corto, mis oídos se cierran a ese nombre a veces. Pero todo bien, gracias a Dios, aquí aguantando la cuarentena en la casa, trabajando desde la casa y con la familia bien, gracias a Dios, esperando que todos ustedes también estén igual. Sí, bueno, andamos poco a poco, ¿no? Superando esta situación que nos ha afectado bastante. Cheche, sé que por ahí hace algunas semanas, puede ser que hace un mes, Armando Naranjo te haya invitado también a su podcast de fútbol en línea. Tuve un rato charlando contigo, vi esa conversa futbolera que me pareció bastante buena. Y me dio a entender que pese a la distancia, fíjate que nosotros ninguno de los cuatro estamos en Venezuela, pero de algún modo seguimos conectados al país, pendiente de lo que rodea el fútbol nacional. Y creo que en tu caso, Cheche, que le aportaste desde el lado del futbolista, desde el lado, digamos, después, no quiero decir dirigencial porque no estuviste al frente de algún equipo, pero sí quisiste proponer cosas nuevas al fútbol venezolano en su momento. Estás de una u otra forma, sigues ahí cerca de todos los movimientos y todo lo que pasa en el fútbol. Y quería preguntarte a lo macro, siempre me gusta ir a lo macro primero y luego a lo específico. ¿Cómo ves ese panorama actualmente en Venezuela con respecto a lo que está pasando en la Federación Venezolana de Fútbol, todo este problema que puede haber con una posible suspensión o intervención de FIFA, el presidente encargado, que por cierto está mal de salud, ya eso es algo que se sabe, que espera que salga ese problema grave de salud que tiene, pero que también tiene una orden de captura? Entonces, nada, quisiera muy a lo macro primero saber tu visión de todo esto que está pasando en el fútbol nacional. Bueno, la verdad es que fuiste por un recuento de varios aspectos también sobre mi vida que Sí. creo que es importante. Tú decías que no querías decir que era dirigente. El que no haya tenido o no haya querido tener un club no me hace, si bien inclusive a finales de los 90 desde Inglaterra salían rumores de que inclusive yo estaba al frente de la compra de uno de los equipos ingleses. O sea, la verdad que uno ha sido fuente de cualquier tipo de chismes por el mundo, ¿no? Pero la dirigencia en el deporte no se hace simple y llanamente desde un club o un equipo, puede ser de una competición, puede ser de una organización. Y al final del día mi vida ha sido dedicada a, de alguna forma u otra, a trabajar por el fútbol no solamente nacional, sino internacional. Primero, no hay que olvidar que yo fui vicepresidente. En ese aspecto fui el latino del cargo de mayor relevancia en el Mundial de Estados Unidos del 94, lo cual de alguna forma, es más, se está haciendo en este momento una investigación aquí en Estados Unidos sobre que están tratando de resucitar pues la historia
del fútbol reciente de Estados Unidos, y yo soy una de las personas que están siendo investigadas por literalmente haber contribuido a este renacimiento del fútbol nacional en Estados Unidos. Pero aparte de eso, y mientras hacía aquello, yo también incursioné en la dirigencia deportiva a través de la creación de varias organizaciones en el fútbol nacional. La primera de todas, hoy día tiene una vida ya sola. Yo fui uno de los que fundó la Asociación de Futbolistas Profesionales de Venezuela. Y eso, literalmente, la gente no lo entiende, pero mientras yo estaba en Estados Unidos trabajando con el Mundial y después trabajando con mi empresa y lanzando FIFA.com, yo estaba todos los años dándole vueltas a Venezuela, tratando de convencer a los jugadores de Venezuela en la necesidad de agremiarse y contribuyendo con mi propio dinero a la fundación de esos. Y esto fue en los 90. Y posteriormente, en el año 2000, empezamos una asociación que fue una extrapolación de ese mismo movimiento que se llamó Fútbol Mejor, con quien lancé, lo terminó en el lanzamiento de una campaña para la presidencia de la federación que nunca se pudo ejecutar porque era imposible nominarse como candidato a la federación. Eso no quiere decir que no aspirara, pero no pude realmente entrar en el proceso formal. Por lo tal, yo nunca fui candidato oficial, aunque sí, obviamente peleé por muchos años para tratar de cambiar la federación. Entonces, desde ese punto de vista, tengo más de 20 años de carrera como dirigente deportivo en Venezuela y en el mundo. Entonces, sí me puedes llamar dirigente, bueno, si lo quieres. Obviamente. Lo que sí no me puedes llamar es que soy un dirigente formado por la Federación Venezolana de Fútbol. Soy exactamente lo contrario. Soy un dirigente formado por literalmente haberme siempre establecido desde la oposición a los valores en los cuales me tocó vivir a la Federación Venezolana de Fútbol y que rinden hoy en día. Y eso entonces me lleva a tu pregunta, digamos, en el centro de lo que decías, que era cuál es la situación del fútbol nacional. La verdad es que yo no veo... lo he dicho en varias entrevistas, yo no veo nada nuevo en lo que está sucediéndose. Quizás lo único nuevo es que es un espectáculo todavía más vulgar, vamos a llamarlo de esa manera, que da la federación otra vez. Yo utilicé una analogía para explicarle el caso de lo que está sucediendo a la gente, porque se elaboran muchas teorías, unos legales, otras políticas, otras futbolísticas, pero al final del día esto es tan complejo porque es algo tan sui generis, tan específico del desastre que tiene organizacionalmente la Federación Venezolana por tantos años, que lo único que es comparable a lo que estamos viendo hoy en día es como una pelea de culebras en un pantano. Y cuando digo esto es lo que hay que entender aquí es que cuando tú ves a peleas, esto en los llanos venezolanos se ve mucho, ¿no? Las peleas en los pantanos de culebras. Lo más importante es que uno no sabe si las peleas están, las culebras están o peleando o están literalmente criando o creando nuevas culebras. Entonces, por eso le quiero decir a la gente que cuando ven estas peleas federativas, tal y como las que estamos viendo, lo que no sabemos, o lo que sí sabemos seguro, es que van a salir nuevas culebras. Entonces, la única manera de verificar lo que va a ocurrir es literalmente esperando a que las culebras dejen de pelear para poder entonces entender cómo ayudar, si se puede, a mejorar lo que tenemos. Yo sinceramente creo que lo que va a terminar sucediendo y lo que estamos viendo, primero lo que estamos viendo y lo que va a terminar sucediendo, no es más que un proceso que ya tiene más de 20 años del actual régimen de Venezuela, apoderándose de todas las entidades, en este caso hasta las deportivas, para hacerlas servirle al régimen para todo lo que ellos necesitan políticamente hablando. O sea, el actual presidente que tenemos nosotros en la Federación Venezolana de Fútbol es un señor que en el 2003, cuando en el movimiento de Fútbol Mejor fue transformado, trataba de transformarse en
en una carrera por la presidencia, que obviamente no pudimos seguir, a mí se me acercó un grupo de chavistas. Yo estaba muy nuevo en Venezuela. Cuando digo muy nuevo, voy a decir muy nuevo en la política de Venezuela, Claro. porque hasta ahora no me había metido ahí. Y ellos se me presentaron como un grupo chavista, y mi respuesta enseguida fue: si ellos son venezolanos y les interesa el fútbol, pues a mí no me interesa que sean chavistas o que sean copellanos o que sean adecos. En aquel momento yo no entendía bien lo que era lo que ellos venían haciendo. Creo que nadie lo entendía bien. Pero entonces me senté con ellos en un proceso de 2 semanas, porque eh, el actual presidiario por corrupción internacional en Estados Unidos, Esquivel, literalmente ya se había prácticamente apoderado del proceso eleccionario, y estos ofrecían de alguna manera un canal para luchar en contra de ese sesgo que tenía el proceso eleccionario, y yo me quería sentar para ver cómo lo podían hacer. Y para mi asombro, cuando me senté con ellos en la primera reunión, que por cierto estaba gente como Luis Tascón, yo entre mi lucha, entre mi dirigencia deportiva, también trabajé en el Centro para el Estudio del Deporte en Sociedad en la Universidad de Northeastern unos años, que era el centro donde se trabajaba en el deporte contra el apartheid. Es decir, el deporte contra el apartheid, como se dice en castellano, que fue uno de los movimientos que ayudó a que Mandela saliera de la cárcel en Sudáfrica. Entonces yo venía de luchar contra el racismo, por los derechos humanos a través del deporte, con esta institución, y me siento por primera vez en Venezuela con un Luis Tascón. Cuando me dice el nombre le digo: pero tú eres el mismo de la lista. Y él se voltea y me dice, riéndose: sí, claro, claro que soy el mismo. ¿Y por qué? ¿Te gustó? No te preocupes que viene una mejor. Yo me quedé sin palabras. Entonces este tipo no puede ser que me esté diciendo que viene una mejor, que para mí la única forma que puede ser era una forma mayor de opresión, de sesgo, de prejuicios sobre sus hermanos venezolanos. Y yo me acuerdo que acto seguido en esa reunión se empezaron ellos a alardear de cómo tenían contactos en el Consejo Supremo y cómo iban a intervenir en la Federación, porque iban a hacer una intervención a través de ese consejo, a través digamos, de la sección electoral del Consejo Supremo de Venezuela a la Federación. Y yo enseguida, aturdido, le dije: usted no puede hacer eso, una intervención, eso significa el proceso de la FIFA. Me fui de ahí y me acuerdo de decirle a mi esposo inmediatamente que si esta gente actúa de esa manera, va a haber que irse del país, porque estos se van a robar la democracia. Fue la primera reunión con ellos. Y este señor, literalmente, era uno de poca importancia desde el punto de vista de su liderazgo, pero de mucha importancia desde el punto de vista de implementación. Entonces estaba en todas las reuniones. Y me acuerdo que en una reunión, reuniones que, por cierto, yo tuve que ver, o sea, tuve que evidenciar cómo me ponían grabaciones de mis conversaciones telefónicas privadas y las de otros en la mesa. En una de esas, él dice que se quiere sacar algo del bolsillo porque le molestaba, y se saca una pistola gigantesca y la pone sobre la mesa. Y esto era como la tercera reunión que yo tenía con ellos. Son personas que siguen ligadas al fútbol, ¿no, Cheche? Hoy día. Estoy hablándote del presidente actual. No, Este es en sí, sí, no. 2003. Pero sí, 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 sí. Estoy claro que hablas del presidente actual, pero digamos, los que conformaban también esas reuniones son los mismos que siguen hoy día en una que otra función. Todo el grupo del que se llamaba, el grupo que se llamaba, creo que se llamaba Fútbol Popular, ellos entran o sea, al tratar de entrar conmigo, y yo en vez de ir, yo enseguida rompí con aquello, si bien en el proceso fue de mucha presión, porque primero que todo teníamos solamente 2 semanas para el proceso eleccionario, algo así, era muy apresurado, yo tuve que dar declaraciones que yo dije: sí, estoy considerando una asociación con ellos. Pero claro, lo dije en un entorno político muy caliente, donde los antichavistas enseguida me salieron a catalogar como chavista, y los chavistas que sabían que yo no estaba con ellos, literalmente salieron a hacerme la guerra por debajo de la mesa. Entonces fue
donde tú recibías de todo flanco, recibías golpes. Entonces era muy difícil hacer algo en aquel entonces. Pero lo importante, lo que quería decirle era esto, que este tipo literalmente no tenía ninguna importancia, pero o sea, lo que yo recuerdo son gestos como esto, de ponerte una pistola en una mesa en medio de una reunión donde estás discutiendo política deportiva. Y yo me acuerdo que mi impresión fue, ¿verdad?, que hay que ser matón para ser empresario. Y su respuesta fue riéndose, sí. No dije matón, perdón. Dije, hay que ser pistolero para ser empresario. Y él dijo, mira, riéndose fue sí. Yo dije, bueno, ¿a dónde vine yo? Estoy literalmente en medio de una fauna que yo no comprendía en aquel momento. O sea, Venezuela se ha convertido en esto. No, eso era para mi sorpresa, eso era lo que le venía a Venezuela. Es decir, este era el grupo que, obviamente, acuérdense que yo empiezo esto también para seguir algo que yo había hecho en Estados Unidos, que fue una vez terminó el Mundial de Estados Unidos, nosotros trabajamos en la creación de la Copa. Bueno, el Mundial de Estados Unidos tenía una misión muy importante, que era dejar un legado para el fútbol norteamericano. Y parte de ese legado era literalmente hacer la liga que tienen hoy en día, como conocen como la MLS. Entonces yo formé parte de eso. Habían otros aspectos del legado, uno de esos fue tecnológico, que es, cuando quiera les puedo hablar ahora, que al día de hoy todavía estamos viviendo los avances de la tecnología que les dejó el Mundial de Estados Unidos a la FIFA y al mundo. Pero en el área de desarrollo deportivo dejamos la liga, la MLS. Entonces yo quería traerme esa experiencia a Venezuela y lanzar desde ahí todo un programa que fue el que hicimos con Fútbol Mejor. Y bueno, para hacer la historia corta, obviamente eso se cercenó en ese intento de asociación con la asociación que se llama Fútbol Popular, pero Fútbol Popular, esta gente enseguida mutó a convertirse en un grupo de poder, asimilándose de alguna forma al arte que tenía Esquivel de unirse a los que lo oponían y llevárselos a su entorno corrupto, porque no era de otra manera de decirlo, que tenía como centro nada más y nada menos que la Copa América de 2007, que en aquel entonces empezó con un presupuesto de $300 millones y terminó con un presupuesto por encima de los $1.000 millones, que para ese entonces, 2007, significaba más que el presupuesto que anunciaba el Mundial de Sudáfrica en cantidades de dinero. Entonces, terrible. Claro, cuando yo veo todo esto, o sea, yo estoy metido en el medio de todo esto, peleando con esta gente. Pura vergüenza ajena, perdón. Para que el fútbol prácticamente no lo revienten en este proceso. Pero bueno, entonces lo que terminó sucediendo es que este grupo obviamente a través, porque es que no se olviden nunca que lo que hizo Esquivel en esa Copa América, para mi sorpresa, y además me parece que fue histórico, o sea, nombró como el presidente ejecutivo del comité, nombró al vicepresidente de Venezuela, y el vicepresidente, y luego el director operativo era el ministro del deporte, y entonces luego era literalmente todo el grupo que manejaba los intereses de la Copa América, tenían que ver con el régimen, y Esquivel metió ahí. Y FIFA haciéndose la vista gorda. Es que FIFA no puede entrar ahí, porque FIFA, no se pueden olvidar que es una asociación de federaciones. Entonces los primeros que tienen que reclamar eso son los venezolanos. Y como les estoy diciendo, yo como venezolano estaba metido reclamando esto a todo el mundo, y a mí los venezolanos lo que me hacían era pisarme casi. Imagínense entonces lo que va a hacer la FIFA. La FIFA dice, no, cheche. O sea, yo literalmente estuve de frente con el presidente de la FIFA porque fue hasta Venezuela. Y yo estuve de frente con él y él no podía ni hablar conmigo, porque literalmente no había manera de que le permitiera hablar conmigo. Y fíjate, lo conozco personalmente. Déjame terminar esto para que te vayas adelante, porque esto es importante. Entonces, ese proceso empezó, o sea, este grupo de régimen se conectó con Esquivel y su corrupción a través de eso que pasó en la Copa América, y poco a poco fueron permeando la estructura federativa. Hasta que Esquivel cae acusado por corrupción, pero hoy día ya está declarado culpable y está obviamente
siendo sometido al proceso judicial de Estados Unidos por ese proceso de corrupción. Creo que tiene en estos días, pero ya se declaró culpable y a él lo agarran en Suiza. Y en Suiza lo agarran a él y a uno de Uruguay. Y al de Uruguay lo reclaman, para salvarle prácticamente su vida, lo reclaman en el Uruguay. Y entonces se escapa del proceso judicial norteamericano. Y Esquivel, me imagino que habrá planteado lo mismo. Lo cierto es que el gobierno venezolano lo abandona. Y cuando digo el gobierno venezolano, digo también sus compañeros de la federación, porque no hubo nadie que los jalara hacia Venezuela para que los rescataran del proceso judicial, que la verdad me pareció maravilloso, y lo traen a... Entonces ahí se separa. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que la mano derecha de él por 20 años, quien literalmente tuvo que evidenciar todo este proceso de corrupción que lo pone preso, se hace un acuerdo con el grupo, realmente el grupo del chavismo, y crea un puente para que el régimen se haga de la federación. Abre la puerta totalmente, Cheche. Abre la puerta totalmente. Pero más que abrir la puerta, literalmente les entrega el camino hecho. O sea, quien presenta... les creó la plataforma. Claro, y ahí empieza a entrar la gente del gobierno directamente a la directiva de la federación. Quien presenta la plancha para esas elecciones es literalmente el actual presidente de la federación, que está también siendo acusado de corrupción. Entonces, ese es el que pone la cara por Laureano. Imagínense cómo estaría todo de planificado. Este era el representante del régimen que hace las paces, que hace el acuerdo con Laureano y se cuadran y ponen la federación. Y entonces son ellos que planifican cómo se mete el ministro del deporte ahí. Y es Laureano quien ayuda a hacer toda esa planificación legal y hace los cambios. Un tipo que venía de ese proceso, como les decía antes, venía de 20 años con Esquivel, que cae preso por corrupción internacional, y ahora es el cabecilla de un grupo del régimen con el cual literalmente se apoderan de la federación. Pero lo peor de esto es que esto ocurre mientras que en Venezuela estaban haciendo una transformación legal de la actual ley del deporte, de la cual Laureano también fue colaborador, donde le cedía todos los derechos de manejo de la economía del deporte al gobierno, lo centralizaban todo. O sea, una ley prácticamente a lo cubana, pero con cualquier tipo de aliciente para que el gobierno el régimen sea que se apodere del deporte. Entonces, era como que Laureano estuvo en el centro de la entrega del régimen de sus hombres en la federación y ayudar en la planificación de la ley del deporte que sirve de marco para cómo llega a la federación. Entonces, el que él ahora salga como se salió hace no sé cuántos meses, prácticamente como premiado por la federación. Entonces, le entregan un premio diciendo, no, tú te vas por salud, porque tienes tu diploma por haberlo entregado a la federación, vete tranquilo y ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana por la vida. Es increíble. O sea, son 20 años sirviéndole a un tipo que esté preso, luego 5 años sirviéndole a un tipo que está acusado también de corrupción por sus propios compañeros, y el tipo está ido y nadie en el mundo del fútbol se da cuenta que quienes vendieron el fútbol son estos señores, porque la independencia la tenías que luchar hasta el final. Y esto es la historia del Gorrión. Fíjate, Cheche, te estoy escuchando muy atentamente porque ciertamente este es el fin de este programa y de los últimos programas que nosotros hemos hecho, tratar de rescatar también un poco esas cosas que a lo mejor no todo el mundo maneja. Claro. Y que para que puedan entender realmente cuál es el contexto del fútbol venezolano, más allá de lo plenamente conocido, como los casos de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Me quedó en la cabeza la frase pelea de culebras en la mente dando vueltas, y trato en este caso también de elaborarme un concepto. Lo primero que se me viene a la cabeza es como una especie de golpe de estado orquestado de forma bastante inteligente, pero hablo de Laureano, Bernardinelli hacia Esquivel, pero bueno, siendo más puntual, parece mentira,
parece mentira, pero cada uno de nosotros entiende que Rafael Esquivel en su momento tenía un manejo bastante capaz, entiéndase el término, para poder llevar a cabo todas sus pretensiones. Todo el mundo sabía que Esquivel tenía mano zurda para tener feliz a todo el mundo. Para las cosas malas era inteligente, es lo que quieres decir. Era inteligente, pero para la exactamente, rosca, tú lo agarraste. Entonces la cuestión y lo que me viene a la cabeza es básicamente la única forma de poder sacar a Esquivel era a través de un golpe de Estado, como sucedió, básicamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede, entiéndase, llámenme como quieran, cómo se puede sacar a estas personas que están en este momento en la federación, tomando en cuenta el apoyo irrestricto, pareciera, del gobierno con ellos? Bueno, José, primero te voy a tener que hacer una corrección a lo que acabas de afirmar. Perfecto. Primero, porque además es muy importante, porque no hay manera de poner en positivo una conducta como la de Esquivel. Él no salió porque hubo un golpe de Estado. Él salió porque cayó preso. Porque se lo llevaron preso. Claro, era la única forma de la federación a Estados Unidos. Entonces, no hubo un golpe de Estado. Hubo simple y llanamente un sistema judicial que dijo, tú no puedes seguir robándole a los venezolanos. No puedes seguir robándole al fútbol. No puedes seguir robándole del futuro al fútbol. Entonces no hubo un golpe de Estado y no había mano izquierda que las cosas funcionaran más o menos en el fútbol. Lo que pasa es que si yo te digo a ti lo que no sabes, a lo mejor dices, wow, pero si lo poquito que sabes es literalmente suficiente como para que te contenten, pues te pueden tener ahí, es como el perro corriendo detrás de la zanahoria. O sea, si le pongo una zanahoria, el perro va a correr, o le pongo o sea, es de esa forma. Entonces no hay manera de poner eso en positivo. Lo único que puedes argumentar es lo que se decía antes en Venezuela, ¿eh? Sí, que vivo es, sí, y por eso está donde está. O sea, claro. El tema hay que hacerlo de valores y del conocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que las personas que están hoy en día llegaron a través de un proceso electoral viciado que inició Esquivel y que ellos, como les decía antes, lo acomodaron al esquema de la actual ley del deporte. Y inclusive, como saben, cambiaron las leyes de la federación para poder admitir estatutos para poder admitir a un ministro, cosas que le hicieron cambiar, pero se le hicieron cambiar al mismo. Literalmente se dice que él respetaba todo el fútbol, que él fue el que lo yo creo que él es el ingeniero de todo. De entrada es el que le sirvió de cara para hacer todo. Entonces, lo que estás viendo hoy no es un golpe de Estado tampoco. Lo que estás viendo hoy es puede hablar lo que hay un golpe de Estado interno en el régimen. Porque lo que pareciese que está ocurriendo es que el régimen le dijo a su súbdito que de alguna manera se le vio haber levantado diciendo yo no quiero seguir haciendo lo que tú me dices y le dijo bueno, ahora te sales de aquí, es decir, ya no me sirves más. O sea, lo que está pasando es que el régimen le dice a Bernardinelli tú ya conmigo no sigues a no ser que hagas lo que yo te digo, pero me imagino que acusarlo de corrupción, porque son ellos, como te decía antes, desde 2003 me están diciendo que ellos intervienen, los jueces como le da la gana, quien no entienda que ellos hacen lo que le da la gana con el sistema judicial, pues no entiende que a este señor lo están acusando, a lo mejor hasta con causas inventadas, porque ellos son los que manejan el sistema judicial. Pero así será lo que este señor haya hecho en contra de ellos, para que la misma gente que lo montó ahí lo quiere sacar de esa forma. Entonces, lo que estás viendo tú es una pelea entre ellos. No es una pelea para mejorar el fútbol. Es una pelea para ejercer el dominio del régimen. ¿Y las culebras quiénes son? ¿Pedro Infante y Bernardinelli? Son todos los que están metidos ahí peleando de esa forma. Es decir, literalmente ahí no existe nadie que esté defendiendo los intereses del fútbol por el fútbol mismo. Están defendiendo los intereses del régimen, los intereses de la gente allegada al régimen y su dinero.
porque eso es lo que sucedió en el fútbol nacional a partir de eso, a partir de lo que les explicaba antes. O sea, lo que hizo fue convertir el fútbol digamos, en un apéndice de la política del régimen nacional, al punto que la mayoría de los equipos de fútbol nacional corresponden a dueños de equipos cuya labor empresarial está siempre, pero siempre muy cercana al régimen, con lo cual se insinúa, no, lo que está claro es que están todos ahí lavándose las caras. Y por eso es que desaparecen los equipos. Bueno, hay un futuro. La situación que tiene el régimen para seguir en ese esquema de yo te dejo que te lleves por este lado, pero me inviertes aquí para hacer lo que yo quiero, pues se le acabó, porque no tienen el dinero para seguir regalándolo sin ningún tipo de mérito. O sea, uno de los problemas más graves que tú tienes es que la competición, en este caso la liga de fútbol profesional, es al final del día una empresa, una asociación de empresarios para ser una empresa lo más exitosa posible. Y lo que tienes aquí son empresarios que compiten solo contra los que literalmente a ellos les interesa competir para ayudarse entre ellos y amontonarse a ellos. O sea, una competición justa, una competición entre iguales para ver quién es el mejor. Entre ellos es una competición a la medida de ellos para que ellos todos tengan lo que tienen que tener y nadie más. Entonces no existen las reglas de competición justa en esta asociación que tenemos nosotros hoy día en el fútbol nacional, y por eso es tan desequilibrada. Yo le hablaba a la gente, porque me hablaban del progreso, y le digo, mira, sería una tontería negar que el fútbol venezolano vivió una bonanza gigantesca con este régimen también, pero lo que no pueden dejar atrás es que esa bonanza económica vino exactamente por los mismos fallos, los mismos errores que estamos hablando todo el tiempo. O sea, el gran levantamiento del fútbol nacional, la gran inversión comenzó por una pugna por el adueñarse del fútbol nacional del régimen justo después del 2007 o en vista al 2007, una pugna que hizo con Polar, donde Polar se había hecho de la imagen de la Vinotinto, y eso fue algo que quiso el régimen de cara a la Copa América y posterior. Entonces, entre PDVSA y Polar hicieron una pelea gigantesca que ocasionó todo tipo de influencia mediática por el fútbol nacional y, por ende, inversión, pero sobre todo inversión, pero de manera desequilibrada por el lado del gobierno. Invirtieron los gobiernos, invirtieron las empresas, invirtieron los empresarios, todos que estaban con el régimen para tratar de literalmente llevar el fútbol a las manos del régimen. Mientras que claro, y en el 2007 es cuando viene la expansión de 10 a 18 clubes, aprovechando de que los estadios nuevos en Venezuela todos eran de equipos de segunda división prácticamente. Claro, pero lo que tú estás dando una buena razón para hacerlo, pero es una mala razón para que lo hayan hecho como lo hicieron. Ahora te voy a explicar, porque primero que todo, porque se invirtió en la misma Copa América para hacer estadios para unos promedios de gente que era imposible mantener con una liga de fútbol profesional. Monumental de Maturín, 40.000 personas, 52.000. Entonces, eso fue parte del malgasto de dinero que se hizo en la Copa América, porque si pudieron haber hecho estadios un poco más reducidos que aumentaran el ambiente del fútbol nacional, tú podías tener 2, quizás 3 estadios con esa gran audiencia, pero hacer estadios para una liga de fútbol profesional que fuese muchísimo más consona con los principios de empresariado exitoso, que no sucumbiera al sobredimensionismo del régimen de que ellos iban a ser los campeones mundiales, de hacer las cosas más grandes que nadie y de desarraigar el fútbol. Es más, para nosotros nos costó mucho presionar a la federación para que redujera los equipos, porque no le pagaban, no terminaban pagando a los jugadores, etcétera, hasta esa fecha. Cuando ellos anuncian que iban a crecer y esto otra vez fue Laureano, fue exactamente lo opuesto de lo que hay que hacer en el fútbol profesional, porque lo que hay que hacer en el fútbol profesional es que ir de la calidad a la cantidad, no de la
cantidad a la calidad, que es imposible hacer eso en esos procesos. Cuando lo maximizas necesitas muchísima más inversión, la competición carece de ese efecto inesperado de quién puede ganar o quién no puede ganar. Se reduce mucho las posibilidades del éxito de la competición. Y bueno, entonces perdieron por completo toda la noción de cómo se gestiona la competición de manera adecuada, pero tenían dinero por todos lados y entonces lo inyectaban de la forma más absurda. Amén del hecho de que Venezuela entra en una economía internacional que estaba creciendo el apetito por los derechos de televisión de cualquier liga, porque el fútbol estaba creciendo gracias a lo que era el advenimiento en ese entonces del Internet y los derechos de televisión internacional, televisión de cable, etcétera. Empieza a crecer los derechos de televisión de una forma descomunal y eso ya viene empezando terminando los 90, entonces va creciendo de esta manera. Y entonces lo que se le abren los ojos a todo el mundo, van a ganar dólares, pero no saben cómo inyectarlos y cómo hacer una fórmula de liga que sea exitosa a largo plazo. Y entonces lo que tú ves ahí es el descalabro total, que es lo que tenemos hoy en día. Equipos no habían gastos con conciencia, no habían gastos con conciencia. Me viene el José Antonio Anzoátegui y mira cómo terminó el Dance. ¿Y ahora qué pasa con ese estadio? Voy a pensar nada más en ese ejemplo, por cuántos dueños ha pasado ese equipo y por cuántos gobiernos han pasado los equipos venezolanos, cuántos gobiernos estadales. O sea, literalmente la fórmula de Martino en Maracaibo, que desapareció. En Anzoátegui estuvo también el presidente del Comité Olímpico y que era... Oye, en su momento Tarek William Saab, que lo mantenía a flote al Anzoátegui, también cuando era gobernador. ¿Tú estás hablando de Aragua o del Anzoátegui? No, de Anzoátegui. De Tarek William Saab, cuando era gobernador de Anzoátegui. William Saab, porque luego tienes a Tarek El Aizami, que fue hasta jugador profesional fichado cuando era gobernador de Aragua. Imagínense al nivel de putrefacción que llegó al fútbol nacional, que el gobernador se hacía inscribir como jugador de fútbol profesional. 10 millones valía la ficha. Eso lo hacía en la época cuando el fútbol colombiano, en la época esta famosa de los narcos también compraban equipos y se hacían fichar como jugador. Claro. No sé si copian ese... Sí, bueno, yo trato de no hacer esa aseveración porque al final del día es tan dura, pero tan real, tienes toda la razón. La diferencia es que aquí estamos hablando que literalmente son los dueños del gobierno del país y estos son los que están haciendo esto con la misma, no sé, no quiero ponerle adjetivo, con la misma naturaleza con la que estás describiendo tú. O sea, que literalmente estaban pudriendo el fútbol nacional poco a poco y la gente que decía que no, que estamos mejorando, entonces, pero no se dan cuenta, por Dios, que está podrido por dentro. O sea, sí, una cosa es que un jugador venezolano te gane $300,000 y luego te dice, ¿y cómo lo justifica el fútbol nacional? Porque están vendiendo jugadores. Los jugadores se venden porque el mercado está solicitándolos por todos lados y los jugadores venezolanos se vendían barato. Estaban saliendo como podían. Pero es que hablamos de una descomposición, Cheche, que va más allá incluso del área del fútbol nacional. Yo estaba viendo el programa de On Fire, el podcast de los muchachos de On Fire, que para los que no han visto, Adrián les va a poner una nubecita acá para que vean el crossover que nosotros hicimos, que ellos estaban haciendo con la gente de Conexión Goleadora, que era Alfredo Coroniz, uno de ellos, que fue el que dio la nota de la aprehensión de Bernardinelli. Ese programa fue duro, picante. Sí, fue súper picante, a mí me encantó. Mis felicitaciones desde acá. Y a mí una de las cosas que más me impactó, que lo puse por mis redes sociales, lo puse en el estado del WhatsApp, le pasé el mensaje a ellos, es que nosotros estamos en una descomposición tanta o tan grande, que la persona que firmó la orden de aprehensión para meter preso a Bernardinelli es el viceministro de Seguridad
adscrito al Ministerio del Interior y Justicia, que actualmente es el presidente de la Federación de Baloncesto. En dos palabras, el presidente de la Federación de Baloncesto metió preso al presidente de la Federación de Fútbol. En esa realidad vivimos nosotros en Venezuela. Sí, y si le sumas el hecho de que de mismo le están haciendo equipos de baloncesto, están tratando de hacer los equipos de fútbol. Sí, están corriendo por meter equipo de baloncesto donde no hay. Sí. Literalmente están tratando de hacer todas las ligas. Entonces, y este es el centro de todo. Por eso le estaba diciendo antes que aquí lo que hay que esperar a ver cuál es el efecto final que produce el régimen de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero no se va a salir de ahí. Ellos van a hacer lo que puedan para evitar o sea, FIFA puede intervenir, sí, si alguien lo reclama, porque el oficio es muy duro que FIFA diga, espérate, me voy a ir a ver qué pasa en Venezuela, que no entiendo y voy a hacer, puede que lo hagan, pero tiene que haber alguien ahí que les garantice a ellos que se pueda hacer algo. Ellos van a esperar primero a ver cómo se arreglan entre ellos. Entonces desestima la intervención, ¿sí? No nos puedes desestimar, porque no sabemos todavía en qué están terminando. Pero lo que puedes argumentar es que van a hacer todo lo posible por dejarlo ahí y que no puede intervenir nadie. Yo te he puesto lo que tú quieras, que literalmente lo que vamos a ver al final es que hasta Laureano González estaba en el centro de todo lo que se está jugando. Pero no podemos predecir. Pero literalmente es que están todos jugándoselas ahí para que literalmente no ocurra algo más allá de lo que a ellos les interesa. Claro. Cheche, en estos días, cuando empezó esta noticia, que ya lleva un mes, la guerra de comunicados, pero la semana pasada fue cuando explotó con el tema de la captura del presidente, muchos comentarios en las redes sociales del futuro del fútbol venezolano y quién puede agarrar las riendas del mismo. Y Alan Hastroviak, que es un periodista reconocido que hizo los premios FUTB, puso el nombre tuyo en la mesa, que hay muchas personas que apoyan a los ideales que ha tenido Cheche Vidal siempre por el fútbol venezolano, ese cambio que se necesita. ¿Sientes hoy que en Venezuela hay gente preparada para tomar el liderazgo del fútbol nacional o eres de esas personas que cree que la preparación es clave y la espalda internacional juega mucho para agarrar una federación como la venezolana, sabiendo cómo es el mundo actual del fútbol y el tema Conmebol? Y la espalda que tenía Esquivel también. No entendí lo que acabas de decir, José Luis. No, y la espalda que dejó el mismo Esquivel, que tenía 30 y pico de años al frente de la federación. O sea, hago la suma. Pero la espalda, ¿desde qué punto de vista? El respaldo que tenía Esquivel en Conmebol y, ¿sabes? El puesto que tenía ganado. A mí me consta que no tenía el respaldo que ustedes están hablando. Bueno, pero llegó a ocupar Cheche cargos importantes, al igual que Laureano en este momento. Exactamente. No se han preguntado por qué. Porque cualquier presidente de la Federación Venezolana de Fútbol tiene que ocupar cargos dentro de Conmebol. Sí, eso está. Entonces, una cosa es ocupar cargos y otra cosa es que literalmente tú tengas el respaldo de esa. Claro. Si bien estas instituciones se tienden a defender entre ellos, la gente que hace estas asociaciones. Pero a mí me consta, recuerden que yo creé FIFA.com, también creé Conmebol.com, y yo tuve reuniones donde lo mandaban a callar como un niñito chiquito. Y me mandaban a llamar por ese tipo de cosas. Habiendo dicho eso, no quiere decir que no tuviese cierto apoyo. Pero lo que quiero decirles con esto es que no se olviden nunca que el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol tiene que literalmente ocupar cargos en la asociación regional. Y como mejor ejemplo, y esto lo tienen que acordarse siempre, es que todo esto empezó en tantos lados, pero lo más, digamos, suculento de lo que pasó cuando esto empezó es que a Bernardinelli le pusieron un frenado en Conmebol, porque él tendría que ocupar esos puestos. Y en Conmebol alguien les pitó algo que dijeron, espérate, háganle un examen de idoneidad a este señor a ver si puede ocupar cargos con nosotros. Y le dijeron, no, mira, para acá no venga, porque aquí no puede. O sea, y lo devolvieron a su casa. Entonces luego, al llegar a Venezuela fue que se prendió el lío con la Federación Venezolana. Lo que pasa es que ese test no lo pasa nadie en la Federación, Cheche. O sea, me explico.
Uy, no. Lo que pasa es que con Berardinelli, bueno, tenía la orden esta de captura, ese tema de amaño de documentos, de falsificación de Adrián, documentos, y se, tienes se razón. agarraron de ahí. Pero para mí, tú le haces ese test objetivamente a Laureano, a Marilis Belisario, y bueno, no quiero poner nombres, a quien sea dentro de la federación, y yo dudo mucho que trabajando 30 años con Esquivel, 5 con Laureano, y lo que tuvo Jesús Berardinelli al frente de la presidencia, alguno pasa el test de idoneidad. No, O sea, lo Adrián, Estén dudo está mucho. siendo, limpios. está siendo muy, ¿cómo lo diría? Eh, eh, No tengo muy pruebas, ojo, no los puedo demasiado acusar, pero yo subjetivo. Todo dudo. así porque está siendo muy subjetivo, porque hay casos reales. A este señor lo pararon por acusaciones supuestas de procesos legales en su país. O sea, a Laureano no lo pueden parar porque literalmente no tienen un proceso legal y él Pero viene por porque, la federación. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas porque tiene una inteligencia por dentro que es la razón de por qué se defienden. O sea, lo que tú estás diciendo es verdad, pero no es legítimo. ¿Me entiendes lo que claro, quiero decir? totalmente. Sí, 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 Al claro, final, al claro. final estos tipos llegan y te protegen. La mejor manera de explicar esto, yo le digo a la gente que yo no creo, en lo que yo creo son los círculos virtuosos, gente virtuosa que literalmente se defiende de los buenos valores, porque es la única manera de pelear contra los círculos viciosos. El tema es que los círculos viciosos se defienden muy bien porque todos saben que tienen la espalda lista para que alguien les meta por detrás, porque ellos están acostumbrados a disparar a la gente por detrás. Entonces, estas asociaciones viciosas se protegen entre sí con mucha fuerza. Entonces, si tú vienes por un lado del fútbol, donde obedeces a los círculos viciosos, llegas arriba a un círculo vicioso más grande y te protegen. El tema con Bernardinelli es que tenía faltas fuera del fútbol. No lo Claro, sí, querían sí, sí. dentro de la familia del fútbol. No lo Claro. querían ni dentro de la familia mala del fútbol. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la otra cosa con respecto a eso que tienen que entender es que esos exámenes de idoneidad nacieron a raíz de lo que sucedió con De el FIFA Gay, FIFA Gate, claro. exactamente, pero aún así todos los que están ahí son parte, igual que Laureano, de lo que estaba antes. Claro. Entonces son mejores a lo que hacían. Entonces, Cheche. Sí, sí, termina, termina. Termina la entonces, idea, Cheche. claro, entonces desde esa perspectiva, no o sea, la única manera de sacarlos es de país a país. Tú tienes que literalmente ir cambiando las estructuras de la federación poco a poco. Y un último punto a este respecto, no se olviden nunca con todo lo que estamos hablando, que también hubo un precedente a lo que estamos viendo, porque también obedece a estas peleas de culebras, que tuvo que ver con la elección del entrenador de la selección Vinotinto. Si se acuerdan, hubo un movimiento gigantesco por un lado que fue liderado por Claro, Bernardo. sí, sí, habían dos candidatos y ya cuando estaba listo uno apareció otro por otro lado. No, Claro. había un candidato que literalmente se fueron a reunir con él en En Brasil Brasil. y lo encabezaba Bernardinelli, porque el otro estaba, ¿se acuerdan dónde se había el otro? El otro Enfermo, estaba enfermo. enfermo, lo estaban atendiendo. Y bueno, resulta que el otro viene del hospital a donde viniera y viene con el otro El técnico. entrenador, que es el técnico que le meten a la Vino Pinto, y con quién es el que lo valida. Lo valida es el ministro. Entonces, si ustedes miran todo lo que está pasando en esta pelea de culebras hoy en día, es que literalmente no saben nada del que trajo el entrenador que esté actualmente, saben que están enfrentados contra el ministro, pero hay alguien que está manejando los hilos por detrás, con las federaciones, con la FIFA, con toda esta cosa, para poder hacer lo que está sucediendo. Sí, sí, Berardinelli 2 días antes que lo metieran preso dijo que había un Chilaver venezolano. Claro, pero ahí Sí. estaba hablando de un ex de un ex portero vino tinto directamente. Sí, 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 sí. ¿Sabes, Claro. sabes que me parece importante, Cheche, retomar la pregunta de Kevin, en donde él te pregunta si hay personas capaces de tomar las Muy bien. riendas en este momento de la federación? Exacto, yo no sé por qué Venezuela. tienes toda la razón. No la contesté, ¿verdad? Bueno, entonces, esto ya lo contestaba en otras entrevistas. Yo sinceramente creo que, y ustedes son un ejemplo más de ello, yo nunca he visto, y la verdad es que esta explosión del fútbol nacional, quizás del país, o sea, lo que está viviendo el país a nivel
de migración es que es dolorosísimo. Pero claro, yo conozco mucho lo que es la migración de profesionales del fútbol por el mundo y estoy admirado de ver gente como ustedes, profesionales, que hoy en día están llevando su inteligencia, su fuerza, su esfuerzo al mundo y dando ejemplos a instituciones de mucha importancia. Aquí en CONCACAF hay varios venezolanos, en equipos de la MLS hay varios venezolanos, en equipos españoles hay varios venezolanos. Estamos hablando, trabajando a nivel dirigencial, a nivel profesional. Están por todas partes del mundo. Entonces, yo creo que lo que está viviendo el país es lo que está viviendo la federación. O sea, a mí me parece que en el momento que haya un cambio, que se pueda literalmente modernizar a Venezuela con lo que se tiene que hacer en Venezuela, un cambio de marco de régimen, literalmente lo primero que hay que hacer es modernizar a la federación y buscar tanto de Estado como de empresa privada una inversión para atraer el extraordinario talento joven, profesional, que hay regado por el mundo y en la Venezuela mismo, porque en las mismas estructuras que hay hoy en día y sufriendo mucho hay profesionales aplicados al fútbol que son, la verdad, extraordinarios talentos. Entonces yo sinceramente no puedo hablar sino desde la esperanza, desde la luz de que lo que viene después de esto, con la ayuda de todos los que están de alguna forma u otra trabajando por el fútbol y regados por el mundo, y tanto en Venezuela como fuera del mundo, se va a hacer un movimiento por el fútbol nacional muchísimo más interesante. Cheche, ya para ir cerrando, porque se nos agota el tiempo, mantienes esa célebre, digo célebre, porque la recuerdan muchos periodistas, creo que José la recordó en estos días, Max Cordaro, periodista también venezolano, la recordó en sus redes sociales, esa frase, palabras más, palabras menos, que dijiste de que el fútbol venezolano tiene que morir para resurgir de sus cenizas. ¿Crees que la mantienes? Claro, porque el problema que tienen es que, claro, eso lo hice hace más creo que son casi 40 años cuando hice esa declaración. Bueno, imagínate, 40 años y la están recordando hoy en el 2020. Sigue vigente. O 35 años. Pero la hice, claro, porque yo era jugador de fútbol, imagínense, yo el capitán del equipo, estábamos invictos. Después de todo lo que le conté antes, que fue la razón por la que fui para Estados Unidos, yo volví y fui a jugar y literalmente firmo y me deben todo lo que me tenían que pagar y yo me doy cuenta que el fútbol había empeorado. Pero no había empeorado el interés de Venezuela por el fútbol, había mejorado inclusive en ese aspecto. Entonces lo que yo dije, lo mantengo hoy en día, y hoy casi más fácil que antes, es que el fútbol venezolano hay que dejarlo morir porque está tan mal construido que tiene que renacer como una empresa. Entonces esa frase no decía nada más, el fútbol venezolano hay que dejarlo morir, decía, Venezuela, el fútbol criollo hay que dejarlo, exacto, hay que dejarlo morir para que surgiera o que nazca de nuevo como una empresa exitosa. Es decir, hay que hacerlo como una empresa. O sea, esto no es un ministerio, esto es una empresa. La competición, no sé si saben que la Liga Española literalmente, de alguna forma u otra, entre los dueños le dicen la Liga de Empresarios. Sí, la Liga es una empresa hoy, la Liga Española es una empresa gigante, tiene todo. Sí, pero inclusive, entre ellos le dicen la patronal, porque los patronos son los dueños de la liga. Ellos pasaron en los 80 esta transformación copiándose los ejemplos de la NFL, la NBA, etcétera. Entonces, sí, claro, una universidad hoy, la liga. Todo. La liga tiene una universidad hoy, tiene aplicaciones, todas las ligas del mundo están queriendo copiar lo que está haciendo la Liga Española. Para mí como empresa funciona mejor la MLS. ¿No? Claro, para mí el mejor ejemplo es la MLS, en mi opinión. Ojo, bueno, como estructura. El mejor ejemplo de todo desde el punto de vista empresarial, hay dos ligas que son excepcionales. La primera es la alemana y la segunda es obviamente la inglesa. Sí. La alemana quizás por su eficiencia y la inglesa quizás por lo que facturan, ¿eh? Una cosa de otras. Lo que pasa es que la española aprovechó la tecnología y se ha dado a conocer más por ese sentido. O sea, la española
No sé, es mi Kevin, tú estás opinión. hablando Siempre- porque tú eres hispano, estás orientado hacia ese mercado. Claro. Entonces tú Claro, ves sí, el también. hispano, Tienes razón. pero, Sí, sí. pero nada como el fútbol inglés, nada como lo que hacen desde el punto de vista organizativo los alemanes. Ellos fueron los que inventaron lo que se llamaría, los alemanes, los ingleses son los que lo practican, el financial, lo que se llamaba el fair play, financial fair play, o sea, están muy avanzados con este tipo de terminología, o sea, la competición, hay una ciencia, tiene que ver con lo que son sistemas las teorías de juego, que son teorías de sistemas. Y es muy bonito estudiar todo lo que han hecho Europa, pero, y termino con esto, todo, ellos están inspirados en lo que inventaron aquí la NFL, la NBA y todo este tipo de estructuras. Aquí en Estados Unidos fueron que reinventaron el deporte profesional. Es tan interesante este tema, y les termino aquí porque les va a agradar esta cosa. Hace como 3 años coincidieron unas huelgas en el fútbol español y en la NBA. Y la diferencia radicaba en que en el fútbol español la huelga de jugadores era de jugadores porque no le pagaban sus salarios en la segunda división, entonces se estaban uniendo los de primera división, también algunos. Imagínense, esa era la huelga. Mientras que al mismo tiempo se sucedía una huelga en la NBA, y la huelga era nada más y nada menos que de los dueños de equipo, porque los jugadores se llevaban todo el dinero de la NBA, de alguna forma u Lo otra. recuerdo. Entonces, ese contraste te habla del avance de lo que es la estructura organizativa de una liga profesional en Estados Unidos versus lo que teníamos en Europa. Che, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversa. De verdad que siempre es bueno escuchar distintos puntos de vista y siempre estamos pendientes de lo que la gente de fútbol, que es lo que en realidad pedimos, ¿no? Al final, que sea la gente de fútbol la que maneje el fútbol venezolano, que basta de personas externas, ajenas a esto, que sí, ojo, ¿no? Y no es nada más exigir que el presidente de la federación tiene que ser alguien que haya sido, no, gente que haya estado en torno No, y al que fútbol se venezolano de prepare, alguna u porque otra forma, de alguna para u otra manejar el forma y fútbol tiene que que prepararse. evidentemente, claro, y que evidentemente estén preparados porque de nada sirve solamente estar, ¿no? Pero que hayan estado en el entorno del fútbol y que de verdad trabajen por un mejor fútbol venezolano y creo que Cheche entra perfectamente en ese perfil y siempre es un placer escucharte, Cheche, así que... Gracias por haber aceptado estos minutos acá en Bar TV. Adrián, para mí es un placer, la verdad. Creo que es muy importante lo que estás diciendo tú ahí, porque la gente cree que cuando yo hice esa frase yo estaba siendo pesimista. Yo no, yo estoy siendo muy optimista. Yo creo que mi rabia era de que el fútbol venezolano se merece algo mucho mejor. Eso no quiere decir que va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto, siempre va a tener sus defectos. Pero es nuestro fútbol y hay que hacerlo lo más bonito, lo más apasionante y sobre todo lo más industria posible para que dé de comer a todos los profesionales, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, por mucho tiempo. Cheche, en 10 segundos, ya va, en 10 segundos, repito. Vamos a imaginarnos la respuesta en 10 segunditos. Imaginarnos un escenario ideal. Termina este quilombo dictatorial, totalitario, como queramos llamarlo, en Venezuela. Interviene FIFA, la federación, porque evidentemente dentro de la federación hay miembros del gobierno actual, ministros, gobernadores, militares, etcétera. Y interviene FIFA, se acaba el régimen dictatorial en Venezuela. ¿Estarías dispuesto a volver a Venezuela? Y te lo pregunto muy seriamente porque tienes muchísimos años fuera del país, entonces no debería ser una decisión tan fácil, pero ¿pudieras estar dispuesto a regresar? Hago una aclaratoria de 5 segundos. Sí. Yo tengo muchísimos años fuera del país, pero no tengo muchísimos años fuera del país. Yo nunca me dejé, yo siempre estuve en el país hasta que me sacaron, el actual régimen me sacó la fuerza de ahí. Habiendo dicho eso, siempre he estado a la vuelta. Yo sigo teniendo mi familia ahí, sigo teniendo mi casa allá, sigo teniendo inclusive mi casa donde yo me quise retirar, bueno, el terreno para construirme la casa donde me quiero retirar, y siempre estaré a la orden de ayudar al fútbol venezolano. Amén, amén. Lejos, Gente como pero tú no la que ausentes. necesitamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Cheche, Un Kevin, gusto, José. José. Gran charla la que tuvimos hoy.
Se me pasó rapidísimo. Sí, yo pudiera durar también. aquí 3 horas. Fácilmente pudiéramos hablar una horita más tranquilamente sobre muchas cosas, pero bueno, llegó el final de Bar TV. Como siempre, un saludo a Tomato Studio Lab, nuestro estudio de musicalización, a Cámbialo Ya, la agencia de cambios por excelencia acá en Argentina, para poder enviar divisas y dinero a Venezuela para ayudar a los familiares. Cámbialo Ya oficial, búsquenlos en Instagram, siempre están activos, responden rápido, y gracias a ellos y a Tomato Studio Lab es que podemos hacer este podcast todas las semanas. Y como siempre, el saludo a Axel, que es como nuestro director acá en Bar TV, a Jerry, que es nuestra camarógrafa, que tenemos tiempo sin verla por culpa de la pandemia, pero siempre el saludo para ellos. Y Cheche, muchísimas gracias de nuevo por estar acá, y será hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chicos. Bar TV Podcast fue presentado por Cámbialo Ya, simplifica tu mundo.